Hace miles de años, los antiguos pobladores de estos valles se introdujeron en el interior de nuestras cavidades, de nuestras grutas, y realizaron unos maravillosos grabados, unas maravillosas pinturas. Para ellos era algo muy especial y es una muestra de la sensibilidad que tenían para con la naturaleza, para con su visión estética del mundo y de la vida. Pasaron los siglos y de aquel arte nos han quedado unos testimonios excepcionales, y aquella sensación y sentimientos que tenían aquellos hombres del Paleolítico los recogieron otros ciudadanos del siglo XX, otros guipuzcoanos, que introduciéndose en las cuevas se encontraron con esos grabados, esos caballos de Caín, esos bisontes de Alcherri o de Santimamiñe, y ante aquello la ciencia inició su camino y nos ayudó a descubrir que la historia del arte va unida a la historia de la humanidad, y afortunadamente en Guipúzcoa, en torno a la Sociedad de Ciencias Aranzadi, se creó una serie de grupos y de investigadores que se adentraron en el conocimiento de ese pasado y que con los mismos sentimientos y emociones pues fueron descubriendo tanto las pinturas como los grabados, como también los objetos que todavía se encuentran en el subsuelo de esos yacimientos. Hay un hilo de unión a través de los miles de años entre las obras que ha realizado Massimina Espeso y la de aquellas personas del Paleolítico que hacían el arte a la luz del fuego, a la luz de las antorchas. Hoy en día pues estamos aquí en este museo y sin embargo pues nos acerca de una manera directa y de una manera apasionada aquel pasado. Hace varios años, explicando el yacimiento de Atapuerca, comentaba cómo los investigadores habían necesitado 25 años para empezar a descubrir los secretos de este importante yacimiento. Y entonces un visitante me preguntó: ustedes los arqueólogos se pasan la vida desenterrando huesos, fragmentos de cerámica y pedruscos, pero dígame, hoy en día, ¿para qué sirve todo eso? La arqueología no se limita a sacar huesos y piedras para ponerlos en un museo. La arqueología recupera del pasado una memoria universal que es de todos, un punto de referencia, una pequeña parcela de nuestra historia, una porción de nosotros. Sin memoria, sin pasado, no hay referencia que dé sentido al presente. Quizá algún día puede que nuestros propios restos sean recuperados por los arqueólogos del futuro de entre las ruinas de un cementerio. Su cráneo, su fémur, sus gafas serán restaurados y pasarán a formar parte de la colección de un museo. Y la gente los contemplará con curiosidad mientras una persona explica quiénes éramos y qué hacíamos. Incluso me atrevería a decir que alguien se preguntará: ¿y todo esto para qué? Sin duda alguna,
A todos ustedes les gustará pensar que en el futuro nos recordarán como lo que fuimos y conseguimos hacer, y no como simples huesos que se desentierran sin más. Aquí y ahora, entre todos, estamos escribiendo el futuro, y ese deseo de trascender más allá del objeto que se compra y se consume, ese deseo de contribuir al futuro de alguna forma, está presente cuando los arqueólogos desenterramos los restos. Cada vez que una persona se interesa por su pasado, está ampliando y descubriendo ese punto de referencia. Es sin duda lo que pretende Maximina Espeso con su exposición, acercar el pasado a las personas, despertar en todos ustedes ese interés latente, evitar en definitiva que todos esos conocimientos que forman parte de nosotros mismos se desvanezcan para siempre como lágrimas en la lluvia. Hace varios años vi en el cine una película que se titulaba Gorilas en la niebla. En ella se contaba la vida de Dian Fossey, una educadora que cambió los niños y los programas de adaptación pedagógica por los gorilas de montaña. Louis Leakey, uno de los padres de la paleoantropología moderna, decía en la película: "Y ya para finalizar, les diré algo. A menudo me preguntan por qué me empeño en desenterrar lo que lleva bajo tierra tantos miles de años. ¿Para qué? La única respuesta que puedo darles es la única que puedo darme a mí mismo. Quiero saber quién soy y qué me ha hecho ser como soy". El arte rupestre es una de las primeras manifestaciones artísticas conocidas, unas representaciones cuyo objetivo era responder a la necesidad de comprender el entorno y la vida, y su propio desarrollo. Una vez de asegurarse mínimamente una supervivencia mediante la caza y la recolección de frutos y raíces, la respuesta a las grandes preguntas se convirtió en una necesidad, donde las pinturas y grabados eran parte de la respuesta. 14.000 años más tarde de ser pintados, en 1969 se descubrieron las pinturas de la Cueva de Caen, un gran conjunto de caballos, osos y otros animales pintados sobre sus paredes. Por suerte, experiencias previas al descubrimiento de Caen dejaron clara que el perjuicio que creaban a las pinturas hacer estas cuevas visitables, y alertó de la necesidad de preservarlas y a su vez conservarlas intactas, para legarlas a las generaciones futuras, como lo que son un tesoro único e irrepetible. En el 2008 se inauguró la réplica de la Cueva de Caen, llamado Caenberg, una herramienta muy útil para que usemos y disfrutemos las pinturas sin dañarlas. Tal y como la réplica de Caen ha servido para transmitir el legado y seguir sensibilizando a generaciones actuales, no debemos de olvidar que cualquier patrimonio pasado tendrá en la actualidad la importancia que le queramos otorgar, y si el arte rupestre se merece la máxima defensa y protección, es porque gracias al arte rupestre podemos responder mínimamente a las grandes preguntas que se hace en nuestra sociedad actual: ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿O para qué estamos? Grandes preguntas que mediante el estudio del arte rupestre y sus diferentes interpretaciones podemos responder o pretendemos responder. Por todo ello, estas obras de Maximina Espeso son también parte de esas grandes respuestas, primitivas preguntas y respuestas eternas, desde la visión de un artista actual que sabe interpretar y replantear las mismas preguntas y respuestas de la humanidad, desde la prehistoria hasta la actualidad. Me preguntas que por qué pinto arte rupestre. Pues no sé, supongo que porque me gustan mucho. A los pintores nos gusta pintar lo que nos parece bello, como si lo quisiéramos poseer, ¿no? O atrapar de alguna manera. En mi caso, pues hace ya más de 20 años sí que visité por primera vez cuevas con pinturas rupestres. Fue un impacto muy fuerte, como si de golpe me conectaran a lo esencial, y me gustaron muchísimo, me emocionaron, y ya desde entonces pues he pintado inspirándome en el arte rupestre. Lo que más me gustó y aún me sigue gustando mucho es sobre todo pues la simplicidad, ¿no?, de sus trazos, la belleza, la armonía de sus composiciones, cómo expresan el movimiento, transmiten, igual que las obras de pintores de hoy en día, pues las relaciones, los grupos, la individualidad, ¿no? Pintaban sobre los ciclos naturales, sobre la vida, sobre la muerte. Eran grandes artistas y a través de sus pinturas nos muestran
pues el placer de ver, ¿no? El placer de recordar, de imaginar, en definitiva, pues de crear. Para los artistas prehistóricos, la realidad representada era la realidad. En esta exposición muestro el resultado, ¿no?, de varios años de trabajo y de documentación sobre las pinturas y grabados de las cuevas del País Vasco. De alguna manera es como si sacara a la luz, muestro lo que las cuevas esconden de las manifestaciones artísticas de los pueblos que habitaron hace ya más de 14.000 años esta tierra. Lo que conocemos podemos admirarlo y por consiguiente respetarlo, cuidarlo y conservarlo. En mi trabajo pues ofrezco una mirada actual con materiales de vanguardia, óxidos de hierro, de cobre, y creo unos fondos en los que integro algunas de las más bellas pinturas y grabados de las cuevas. La emoción que nos provoca la visita a las cuevas está relacionada con la sensación de regreso a nuestros orígenes, que nos vincula de manera biológica a nuestros ancestros, a nuestros antepasados. Se consideran obras de arte las pinturas rupestres porque fueron realizadas por artistas que acertaron, tomaron las decisiones apropiadas para conseguir equilibrio y armonía, que son los dos pilares fundamentales de la obra de arte, exactamente igual que los buenos pintores de hoy en día. También, ayer como hoy, estos artistas tenían sus razones para no ser fieles a la realidad. Nos mostraban otros posibles mundos, otra mirada de la realidad, sin prejuicios, sin ideas preconcebidas, otros tamaños, otras proporciones, y resultan igual de bellas que las pinturas de los grandes maestros del siglo XXI. Buscar los orígenes del arte pasa sin duda por tropezarse con el arte prehistórico, el arte que podemos encontrar en las cuevas, el arte parietal, las primeras manifestaciones artísticas. No por antiguas, son menos complejas, contienen todos los elementos que esperamos encontrarnos en cualquier otra manifestación artística, con independencia de la época en la que se haya ejecutado. En definitiva, coincidimos con Gombrich en el sentido de que el arte no existe, lo que existen son los artistas, y estos han vivido en todas las épocas de la historia y de la prehistoria. Es un arte complejo, un arte completo, porque tiene contenido y tiene elementos formales tan ricos como el que podamos esperar encontrar en cualquier arte contemporáneo, por ejemplo. Mirar los orígenes del arte a través del arte paleolítico nos sorprende, aunque se ha calificado de un arte sin voluntad artística, unas manifestaciones sin voluntad artística. Yo no estoy de acuerdo con esto, ya que el hecho de no ser un arte ocioso o un arte decorativo no quiere decir que no tenga una voluntad artística, muy diferente a la que puede tener el artista del Renacimiento o del artista contemporáneo, pero hay un deseo de apropiacionismo, de posesión de la imagen, y eso lleva a aquellos hombres prehistóricos a representar estas imágenes en sus superficies, en este caso la superficie de la cueva, la superficie de la piedra, y además haciéndolo con elementos de la plástica tan interesantes como el juego de colores calientes, colores fríos, aprovechar las texturas de la superficie del soporte, en este caso la piedra, para representar esas imágenes tan extraordinarias que ellos querían poseer y querían representar. Un poco más adelante, unos miles de años más adelante, cuando se evoluciona y el hombre se hace más sedentario, empieza a descubrir la agricultura,
La manifestación artística, todavía prehistórica, evoluciona hasta unas cotas de síntesis verdaderamente sorprendentes. Se descubre la línea objeto, líneas que simplemente por su grafismo ya transmiten un contenido dinámico, un contenido representacional, donde la síntesis, el movimiento, los grupos, la figura humana en actitudes, en diferentes posiciones y creando escenas realmente, transmite unos contenidos muy concretos, explica su vida, representa su condición, pero además aporta un sentido de la síntesis, un sentido de la simplificación que es muy interesante y que se ha imitado en culturas posteriores. Mirar a los orígenes es el título de esta exposición que nos presenta Maximina Espeso. Es una artista a la que conozco desde hace muchos años, desde que ella empezó a asistir a nuestros talleres, mis talleres allí en Madrid, hace por los años 80. Siempre me sorprendió su deseo de aprender, su deseo de conocer. Más hay que matizar esto, no es solo aprender técnicas, sino conocer precisamente los orígenes, conocer el fundamento de las cosas, el sentido último del arte. Yo he visto su evolución, he tenido el privilegio también de hacer una exposición conjunta hace muchos años en Úbeda, y fue una experiencia extraordinaria. Es una persona que con deseo de aprender, con deseo de conocer, como digo. He visto su evolución y su desarrollo, y también he descubierto cómo le han sorprendido esta mirada hacia los orígenes cuando visitó las primeras cuevas prehistóricas y se tropezó con esas imágenes tan sorprendentes y tan llenas de contenido. Los trabajos que ella hace, sus pinturas, no son una mera imitación, no son un mero copia en lienzo y con otros procedimientos del arte original, del arte prehistórico. Ella captura y se sensibiliza ante estas manifestaciones, estas representaciones, y trata de coger de estas imágenes elementos que sirven para crear su obra. Las texturas, las calidades, la sutileza, incluso el paso del tiempo, que realmente es lo que nos ha llegado hasta ahora. No conocemos exactamente el aspecto que tendrían estas pinturas recién hechas, pero el propio paso del tiempo ha pintado también de alguna manera y ha incorporado elementos plásticos que hoy podemos apreciar con muchos matices y con mucha sensibilidad. Todo este conjunto de experiencias que ella ha tenido en el contacto con estas imágenes ha ido desarrollando un universo de formas, un conjunto de elementos, de iconografías que ella utiliza para representar sus pinturas. En esta exposición pueden ver una selección de toda esta obra y realmente quedan muy impactados con todas estas obras. Yo deseo que esta exposición se vea no como una copia de imágenes prehistóricas, sino como una actualización de un lenguaje que sin duda ha sido el lenguaje que ha dado origen al mundo del arte, a todo lo que es el arte de la pintura. Un arte plano, un arte de dos dimensiones, pero con una profundidad verdaderamente sorprendente. Es el arte de los orígenes, mirar a los orígenes del arte. Es lo que podemos y pueden admirar en esta muestra. Todo arte es contemporáneo. La demostración palpable es la emoción totalmente contemporánea que nos produce a veces, aquí y ahora, obras de arte de países o tiempos lejanos.
la comunicación instantánea que percibimos a través de unas líneas o manchas de color, esté su autor a nuestro lado y hablando con nosotros, o habiendo vivido hace 20.000 años. Ese es uno de los valores inmensos del arte, su cualidad de lenguaje universal que traspasa incorruptible el tiempo y el espacio. Maximina Speso lo sabe. Confiesa su extraña afinidad, su sintonía con las obras de aquellos artistas pertenecientes a culturas capaces de conectar con su medio de forma intensa y total, y recrea con pasión. Vive y revive con preciso entusiasmo las obras de pintores paleolíticos o neolíticos, y los signos y figuras de la Creta minoica o de Anatolia. Cuando vemos algo que nos atrae, queremos poseerlo. Deseamos apoderarnos, aprender y aprehender la manera de hacerlo, porque solo se conoce la verdad de las cosas cuando uno mismo es capaz de rehacerlas, ya sea dibujar una sección con AutoCAD o encender fuego con unos palitos. Para un pintor, solo se comprende y se conoce realmente una pintura cuando uno trata de rehacer su proceso, con los mismos materiales, a la misma escala, con idéntico esfuerzo. Hace falta para ello una gran humildad y un gran respeto, pero la cantidad de enseñanza y de placer que esta labor nos devuelve es enorme. Maximina ha dedicado mucho talento y mucho tiempo a ese ejercicio apasionante de creación-recreación. Y yo, que también amo esas pinturas y he tratado con empeño de saber cómo se llevaban a cabo, la envidio por lo bien que lo hace y por todo lo que disfruta haciéndolo. Además, y eso es lo más importante, logra transmitir la emoción plástica que ella recibe de aquellos lejanos pintores.